Sí, amén. Dios lo bendiga a todos. Sí, amén. Le doy gracias a Dios por estar en este momento delante de ustedes. Estaba pensando qué tema puedo dar ahora y había pensado. ¿Aló? Sí, amén. Sí, mis hermanos. Estaba pensando dar un tema de los que tengo yo. Ya estaba preparado realmente para dar un tema. Dice, el tema que tengo, ya tengo algunos. Yo dije, voy a usar uno. Pero Dios, muchas veces cuando uno quiere hacer, Él siempre hace que uno de otro y lo cambie. Amén, así es. Y yo estaba pensando, ¿qué me dice el Señor para poder yo preparar un tema para que nos llegue a todos, ¿no? Porque al primero que redarguye cada vez que yo comienzo a estudiar más la Biblia, es a mí que me toca mucho. Sí, Y siempre lo digo porque a mí, yo tengo que hablar algo que me toque a mí. No puedo hablar otra cosa que no me toque, no me haya pasado. Como todo ser humano, siempre nosotros nos va a pasar lo mismo. Nos va a pasar siempre lo mismo. De una u otra manera. Más fuerte o más despacio, pero nos va a llegar. Este mensaje, hermano, yo le puse por título 7 aspectos del perdón. 7 aspectos del perdón. Amén. Vamos a hablar sobre el perdón. Pero antes quiero darle gracias a Dios por estar aquí hoy día presente, vivo, Señor. Sí, Señor. Nos ponemos de pie, hermano, para orar un momento, por Sí, favor. Señor. Poderoso Señor, estamos ante tu presencia, Señor, Sí, bendito. para darte gracias por todo lo que nos das, Padre. Señor, te pido que por medio mío, Señor, sean muchas personas redarguidas, igual que yo, Señor, al leer tu palabra. Sí, Señor. Gracias, Señor Jesús, por este día, este momento tan precioso que tú nos das. Los días están mejor, Señor. Sí, Señor. Ayúdanos a entender más tu palabra, Señor, porque jamás vamos a poder entender todo lo que tienes en tu santa palabra. Sí, Señor. Sí, bendito Señor. Gracias por este momento, Señor Jesús. Amén, Señor. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Vamos a empezar. Nosotros tenemos que seguir la vida y el ejemplo del Señor Jesús. Así es. Esa es nuestra meta. La meta de nosotros va a ser hacer lo que el Señor Jesús hizo, hacer lo que Jesús quiere que nosotros hagamos para vivir una vida en santidad, Así es. una vida con tranquilidad, una vida que sea fácil y llevadera. Para eso la palabra de Dios, que tiene 2000 años o más con el Antiguo Testamento, siempre nos habla de la vida que debemos llevar nosotros. Este título, 7 aspectos del perdón, tal vez otras personas pueden encontrar 10, otras 20, pero yo le puse 7, que es el número del Señor. Muchas veces nosotros decimos, yo no puedo perdonar, yo no puedo olvidar lo que me hicieron, ¿qué puedo hacer en este momento? Yo puedo perdonar a otros, pero no me puedo perdonar a mí mismo, no me puedo perdonar qué hice yo. El problema muchas veces, hermanos, no está en las personas que nos ofenden. El problema está que si alguien nos ofende, es una raíz. Y dejamos que esa raíz crezca dentro de nosotros. Con el paso del tiempo y el paso de los años, esa raíz va a ver un tronco dentro de nosotros. Por los años que van pasando, 1, 2, 3, 4 años, eso va creciendo. Una ofensa se vuelve en raíz de amargura, en raíz de odios. Hay unas personas que pueden tener odio, pero si analizamos bien qué cosa es el odio, algo que me hicieron, dice, yo odio a esa persona, pero nos damos cuenta que la persona que es odiada no le pasa nada. La persona que odia es la que se va destruyendo interiormente. Así es, amén. La persona que odia es la que va a llegar al hospital. Así es. La persona que odia va a ser
la que no puede vivir tranquilo. Así es. Cada vez que le mencionan el nombre de la persona que le hizo algo, no va a poder dormir. Y como una plática pasada dije, si yo tengo un problema con alguien que está en Perú, en Lima, y me hizo algo, y me hablan de esa persona, yo me molesto. O sea que estoy atado 7,000 millas a una persona, tiene una cadena hasta ahí. Cada vez que me hablan, me molesto aquí. Si es que yo fuera el que odio a la persona. Esas raíces de amarguras, esas raíces de odios, muchas veces no se ven, no se sabe, no sabemos nada, pero sentimos algo malo. Eso no nos deja crecer espiritualmente. Esas raíces no nos dejan crecer en la vida con el Señor. Porque perdonar, hermanos, no es que yo quiero perdonar y ya. Es un mandato de Dios, como lo vamos a mirar en la Biblia. Es un mandato el perdonar. Por eso le puse 7 aspectos del perdón. Mucha gente está con amargura y resentimientos, y esas amarguras y resentimientos son gusanos o un cáncer que nos va comiendo por dentro. Sí, así es. Muchas personas no se curan, no saben qué es lo que tienen, pero dentro de su interior, muy dentro de la persona, hay algo. Por eso tenemos cada vez que nos arrodillamos ante el Señor, decir que nos escudriñe, decir que nosotros, que nos revele qué problema tenemos, que nos revele que hace 20 años algo me pasó, que hace 5 años algo me pasó. Por eso no podemos crecer, hermanos. Yo he tenido que pedir perdón a muchas personas cuando me convertí, y sigo pidiendo perdón, y sigo pidiendo perdón, porque dice el Señor Jesús dijo, cuando le preguntó a Pedro cuántas veces hay que perdonar, el Señor Jesús le dijo 7 veces, y se volteó y dijo, 7 veces. Y después el Señor dijo 7 veces 70, 70 veces 7. Pero la gente dirá, 70 por 7 son 490 en un año. No, pero el Señor no dijo eso. El Señor quiso decir 70 veces 7 cada día y a cada persona. ¿Qué tenemos que hacer? Perdonar, perdonar y perdonar. No es 490 en mi vida, cada día a cada persona. O sea, ¿qué quiere decir? Infinito. A veces nosotros decimos, escuchamos de una persona o un hombre y decimos, me molesta eso, algo tenemos contra esa persona. A veces no lo decimos, pero sentimos rechazo a la otra persona. ¿A qué se deba? Hay algo dentro, muy adentro, que tenemos que sacarlo. Vamos a ver los 7 aspectos del perdón que pusimos. 1. Perdonar es no darme permiso para usar la ofensa. El 2. Perdonar es soltar al ofensor en manos de Dios. El 3. Perdonar es cargar con las consecuencias de las ofensas que otros nos hacen sin amargura. 4. Perdonar no depende de los sentimientos. 5. Perdonar no depende de la actitud del ofensor. 6. Perdonar no es olvidar. 7. Perdonar es librarnos del juicio de Dios. Para la primera vamos a mirar 2 Corintios 5:19. 2 Corintios, hermanos, son como 8 o 9 versículos que vamos a usar, pero rápido nada más para que mirar cómo Dios nos dice cómo debemos. En la pantalla lo va a poner el hermano y él lo tiene. 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo, estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, dice, perdonar es no darme permiso para usar la ofensa. Por eso el Señor mandó a su Hijo, para que pague los pecados de nosotros. La segunda parte dice, el 2, perdonar es soltar al ofensor en manos de Dios. En Romanos 12:19 nos dice,
Romanos 12:19 nos dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Sí, Señor, así es. En Hechos 7:60 dice el Señor: y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. O sea que el Señor Jesús, estando en la cruz del Calvario, estando crucificado, al final dice: no le tomes en cuenta lo que me han hecho, perdónalos. Si el Señor Jesús perdonó a quienes estaban matando, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a quienes nos dicen alguna cosa? O a quienes nos hicieron algo. Así es. Eso no deja crecer a la iglesia, no deja crecer a las personas cuando uno tiene un resentimiento, un rencor o algo. Nosotros tenemos que estar siempre contentos, alegres, sin ningún estorbo en nuestro corazón. A veces nosotros juzgamos a nuestros hijos, a nuestros primos, a nuestros hermanos, a nuestras madres, a nuestros padres, pero nosotros no debemos juzgar a nadie, porque Dios es el que va a juzgar a todos nosotros. No podemos hacer el papel de Dios. Si nos ponemos a juzgar a la gente, vamos a ir al infierno. Les quiero contar algo sobre este segundo punto, hermanos, que me pasó a mí. Cuando yo llegué a Nueva York en el año 1984, me recibió un hermano, un amigo de mi barrio, pero yo no lo conocía realmente a él. Lo conocía porque vivía en otro lugar, a una cuadra, y nunca lo había visto, pero cuando llegué a Nueva York se hizo muy amigo conmigo. Y él me consiguió el primer trabajo en Nueva York, y yo vivía en la casa de él, yo le rentaba un cuarto. Y ese amigo se hizo amigo conmigo, bien amigo. Pero ya nos tuvimos que mudar con mi esposa para Pensilvania. Y lo dejamos de ver un tiempo al amigo, pero siempre que yo no estaba como hora y media a Nueva York, lo miraba y todo. Y a él le gustaba, había tenido excepciones en la vida con la primera esposa, se quedó solo cuidando a sus hijos, la esposa se fue, lo dejó solo. Siempre hablábamos, en esa época yo no era cristiano, hermanos. Pero Dios dice que Él es el que va a juzgar a todos. Dejar que mi ira esté sobre lo que yo voy a hacer. Cuando salió y fue a una discoteca, no sé dónde, lo salieron matando. 20 puñaladas le dieron. 20 puñaladas a mi amigo Roberto Combe. Hermanos, cuando me llama su hijo, me dice: Luis, me dice, mi papá ha muerto. Pero él había tenido un pequeño problema del corazón. Me dije: uy, le dio un ataque cardíaco. Cuando uno dice que tuvo un ataque cardíaco, pues ya, pobrecito. Pero me dijo: no, lo mataron. 20 puñaladas le dieron. Oh my God. Dijo: oh Señor, 20 puñaladas. ¿Qué creen lo que yo estaba pensando? Yo estaba pensando buscar una metralleta, un revólver, algo, y ir a buscar a quien lo mató, a mi amigo. Amigo nada más. No era mi hermano ni era familia. ¿Por qué? La venganza, lo que uno tiene. Quiere hacerlo. Si me hizo esto, yo voy y le hago lo mismo. Hermanos, tenemos que quitarnos esto. Tenemos que ya no estar pensando de esa manera, porque Dios no le gusta. Dios entregó su vida por nosotros, lo mataron y Él dijo: perdónalos. Yo le digo de mí, porque a mí me pasó eso. Gracias a Dios, ninguna familia mía se ha muerto, mis hijos están vivos, mi esposa, todos están vivos. Pero a mi amigo lo mataron de una forma tan horrible. Yo pensaba 20 puñaladas, y creo que hasta más fueron. Eso es el ensañamiento del diablo. Pero en esa época yo no era cristiano, mis hermanos. Yo no entendía eso. Yo quería agarrar algo, pero no sabía dónde. Pero si a mí me dijera: esta Biblia allá, tal vez yo agarraba un revólver y lo mataba, no sé. Porque así nos ponemos todos nosotros cuando no estamos en los caminos de Dios. Así es. Estamos nosotros, hermanos, ahora
Esa es la segunda parte. Pero les cuento de mi vida porque eso nos va a pasar a todos. En más alto grado o en menos grado, alguien nos va a ofender. O me miraron mal, hablaron de mí, no le caigo bien a fulano. Hermanos, dejemos esas cosas. Así es. Dejemos eso, porque nada bueno nos lleva. Porque una raíz chiquita se va a convertir en un árbol gigante dentro de nosotros. Al principio, cuando está chiquito y uno pide perdón, elimina la raíz. Pero cuando uno deja crecer eso, ya tenemos que buscar un hacha, una máquina para sacarlo y yo no sé, se vuelve todo uno completo. Amargura, rencor, odios. Los hospitales están llenos de esas personas que andan, que no pueden dormir, que andan con sedante, porque tienen un rencor a sus mamás o a su papá o a sus hermanos por algo que pasó. Nosotros, mis hermanos, tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. De acuerdo a la palabra de Dios. El tercero dice, perdonar es cargar con las consecuencias de las ofensas que otros nos hacen sin amargura. Perdonar es cargar con las consecuencias de las ofensas que otros nos hacen sin amargura. Vamos a mirar, hermanos, Isaías 53:6. Isaías 53:6 nos dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Jesús. Jesús. Él cargó los pecados de nosotros. Así es. Él no se puso a decir, ese me pegó, que lo maten. Ese que lo maten. No. Dios vino, mandó a su Hijo para que muera por nosotros en la cruz. Les voy a dar otro ejemplo, hermanos, a ver si cada vez que hablo, son como ejemplos. Ustedes deben conocer a un hermano que se llama predicador evangelista internacional Gigi Ávila. Sí, amén. ¿Saben de dónde es él? Puerto Rico. ¿De qué ciudad? Camuy. Camuy, Puerto Rico. Ese hombre dio un ejemplo y una cosa increíble que le pasó. ¿Qué haríamos nosotros o qué haría una persona? Está diciendo de mi amigo que lo mataron. Ahora que no sea un amigo, que sea un hijo o una hija que lo mate a alguien. Pongamos a pensar un minuto. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Se me quita lo cristiano y me voy. No podemos hacer eso. Hermanos, a Gigi Ávila, alguien mató a su hija. Mató a su hija. Adivinen quién la mató. Su esposo. El esposo. Se acaban de casar. Imagínense eso. ¿Qué hizo Gigi Ávila? Tremendo evangelista, pastor, que es una de las asambleas de Dios. Él se fue, no sé, me acuerdo, son 7 o 10 días en ayuno. Y él lo predica. Si quieren mirarlo, está en internet, está en YouTube. Cómo él habla de lo que pasó. Dice que le dice: Señor, dame guianza, dame sabiduría. Y ese hombre, mis hermanos, fue a la cárcel, lo abrazó y le dijo: yo te perdono en el nombre de Jesús lo que has hecho conmigo. Y después lo ha estado manteniendo, le ha estado mandando dinero y le sigue mandando dinero para que el hombre se pueda vivir. ¿Nosotros lo haríamos? Ah, no, pero ya somos cristianos, hermano. A eso me refiero. Para eso es esto. Nosotros no podemos vengar a nadie. Y lo estamos leyendo en la palabra de Dios. Estamos leyendo, por eso es que Dios, nosotros no podemos hacer nada, mis hermanos. Nada podemos hacer. Dejemos en la mano de Dios todas nuestras cargas y nuestros problemas. Así es. Por eso le doy estos ejemplos. Porque a todos nos va a pasar. Muy grande o muy chiquito, pero a todos nos va a pasar, y tal vez diariamente en los trabajos. Que no me cae bien fulano, que me molesta su tal, y no lo quiero ver, y se comienza a hacer. ¿Qué va a hacer dentro de uno? ¿Qué comienza a hacerse dentro de uno? Una raíz de amargura, una raíz de odio, una raíz de rencor. El 4, mis hermanos, dice: perdonar
no depende de los sentimientos. Es un mandamiento. Es un mandamiento. Vamos a mirar Efesios 5:32. Efesios 5:32. Te adoramos, Señor. Así es, Señor Jesús, bendito eres tú, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Sí, Señor. Mi alma te alaba. Santo, santo eres. Oh, Señor, habla tu tiempo. Este misterio grande es, mas yo os digo, esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Acá la versión dice, antes de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos, perdonados unos a otros como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora, mis hermanos, el 5, perdonar no depende de la actitud del ofensor. Perdonar no depende de la persona que me hizo algo malo. Me ofendió mi mamá, o me ofendió mi papá, o me ofendió un amigo. No depende de eso el pedir perdón. El pedir perdón es un mandato de Dios. Anda y pide perdón. Anda y pide perdón. En Lucas 23:34, decía, el Señor dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos, echaron suerte. Eso cuando el Señor lo estaba crucificando también, Lucas también habla de él. Y el Señor dice, Señor, perdónalos. Otro ejemplo cortito, hermanos, es de una señora que habíamos estado nosotros, fuimos de visita a Lima, Perú, con mi esposa, y nos fuimos a una ciudad que se llama Cusco, que está como a 500 o 600 kilómetros en avión, como una hora. Y nosotros nos dedicamos teníamos unos guías que antes nos habían llevado a Cusco para conocer, porque son ruinas y así, cosas bonitas de allá. Y mi esposa se enfermó esa vez y no pudimos ir, y comenzamos a evangelizar ahí a las personas que las conocíamos. Y el que era chofer del microbús o del bus era un señor que estábamos conversando, y yo éramos cristianos, y que dice, yo también, mi mamá es cristiana, me dice, mi mamá es cristiana, nos dice. Yo le digo, sí, ¿cómo está? Está muy enferma, está encorvada, está temblando. ¿Y qué es lo que tiene? No sé, ¿no pueden ustedes verla, mi mamá? Y nos fuimos con mi esposa a verla, a la señora. Y ahí buscamos una iglesia, que sea una iglesia la vi. Y yo hablé en la iglesia para que puedan ver. Y cuando llegamos con la hermana, había habido un retiro de 3 días o 4 días. Estaban entregando un ayuno. Y había bastante gente, como 8. Y llegamos nosotros, nos pasamos al medio. Nos sentamos, le dijimos que veníamos de Lima y todo. Y comenzaron a ministrar ahí. Y habíamos llevado a 2 personas para ministrar. El hijo de la señora aceptó al Señor en ese momento porque no era cristiano. Y la señora estaba toda viejita y temblaba. Y entonces una hermana que se ve que es muy entrenada en esto comenzó a hablar con ella, a orar. Y le dijo, ¿usted qué tiene, hermanita? Mamita, le decía, ¿qué tiene? Perdone usted. Le dijo, sí, perdone. De frente le dijo, perdone. Y la hermana, no, yo no quiero perdonar, le dijo. Hermanita, perdone, porque si no usted va a estar más enferma, le dijo. Dijo, no, yo no quiero perdonar. No quiero perdonar. Y después dijo, hermana, perdona. ¿Cómo se llama a esa persona que usted no quiere perdonar? No le puedo decir, decía ella. No le puedo decir, decía ella. Y la hermanita decía, y seguía la hermanita. Diga, hermano, hasta que por fin dijo un hombre, nos llamamos Luisa. No la puedo perdonar a ella. Hermanita, tiene que perdonar para que usted se cure, para que su alma se cure y su parte física también. Y hermanos han tenido que estar como 20 minutos con ella, media hora ahí ministrándola.
hermana al final dijo, la perdono en el nombre de Jesús. Cuando dijo la perdono en el nombre de Jesús, hermana, esa señora que entró toda encogidita y todo, salió diferente. Y yo le dije, mira, salió diferente. Yo, mi esposa, sí, me dice, ya no temblaba, ya se paró más, salió más parada y toda la señora. Señora Santa. El hijo al ver eso fue que aceptó. El hijo al ver eso, esa acción de la mamá, y cambió su cara y todo, la señora y no tenía cara de maldad, aceptó al Señor. Hermanos, son ejemplos que a uno jamás se le va a olvidar. Así es. Por eso nosotros, si no sabemos que tenemos algo, a veces no lo sabemos, ni nosotros mismos sabemos que algo hace, cuando teníamos 4 años, 3 años, 10 años, nos pasó. Y esa amargura, el enemigo, el diablo usa y le da en ese lugar para hacerlo acordar siempre, aunque uno no tenga la culpa de lo que pasó. Un diablo puede decirle, no, mira, cuando estaba chiquito te hicieron esto, pero si uno era inocente no tiene la culpa, pero el diablo cree y lo hace sentir culpable. El enemigo trabaja esa mente en la mente, le rebuscan las cosas para uno hacerlo, que uno no pueda subir en la vida del Señor, no pueda seguir alabando a Dios. Por eso es que hay gente que no puede levantar las manos, ni cantar, ni nada, porque están atados. Atados por el diablo, Sí, amén. solamente por no pedir perdón a alguien, Así es. a alguien. Y si la persona que se murió, a quien ustedes no podían decir nunca lo voy a perdonar, han que ir a arrodillarse ante el Señor y orar bastante, y Señor, yo quiero que me perdones por esto que yo hice, y el Señor lo va a liberar. Así es. Si no, uno nunca se va a liberar de cualquier de estos problemas que tenemos. Así es, amén, así es. El 6. Perdonar no es olvidar. El Salmo 103, 12. El Salmo 103, 12 dice, perdonar no es olvidar, más bien es acordarse que uno ya perdonó. Así es. Perdonar, hay gente que dice, yo perdono pero no olvido. Dice, no olvidaste, es saber que ya está perdonado y acordarme y pedirle al Señor que ya perdoné, Padre, de corazón, no decir te perdono con una cara de decir, ya te perdono. No, hay que decirlo de corazón, con sentimientos, para curarnos nosotros, Así es. no para curarse la otra persona, nosotros. Dentro de nosotros hay ese problema. La persona que odia es la que se va a enfermar. Así es. Se pone delgadito, o se pone gordo, o al hospital, no puede dormir más que 1 hora, 2 horas o 3 horas. Es que algo hay dentro de eso, porque uno tiene que descansar sus 6 o 7 o 8 horas. Salmo 103. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo dejar de nosotros nuestras rebeliones. Así está Dios, que no se va a acordar nunca de las rebeliones de nosotros. En Isaías 43, 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Así es, amén. Así O sea que el Señor nos perdona y nos perdona y nos perdona y nos sigue perdonando, y Él dice, yo te voy a perdonar toda la vida, porque tú eres mi creación, Amén. porque yo te hice, porque yo soy tu Padre. Y nosotros apenas no hicimos una cosita, ya nos molestamos. Ya me dijeron, no me miraron bien, no me agarraron bien, no me hicieron el chiste, no se rieron porque hice mi chiste. No, hermanos, lo que tenemos que hacer nosotros siempre es pedirle perdón al Señor cada vez que uno se arrodilla, cada vez que uno ora, pedirle perdón a Él y decirle que nos revele los pecados escondidos que podemos tener muy dentro. Así es. Esos pecados, hermanos, no nos dejan crecer, no nos dejan dormir, Así es. y todo esto afecta a nuestra familia, a nuestros hijos también, porque nos miran unas caras que de preocupación o de amargados que realmente ya, como dicen en mi país, ya no quiero estar aquí, me voy. Mis hermanos, este tema que estamos tocando ahora, en algún momento de nuestra vida, si nos ha pasado ya a los jóvenes le va a pasar, pero tenemos a alguien a quien recurrir, tenemos a alguien a quien estirarle la mano, tenemos a alguien con quien estar. Tenemos solamente al Señor desde que somos cristianos. El único que nos va a agarrar, nos va a levantar
de donde estemos tirados. Así es. Mis hermanos, el último, el 7, dice: perdonar es librarnos del juicio de Dios. Perdonar es librarnos del juicio de Dios. ¿Qué significa esto? Que al momento del juicio, al pedir perdón al Señor, se olvida de esto que hemos hecho. Esto está en Mateo 18, 34, 35. Pero si quieren lo pueden leer en su casa. Empieza de Mateo 23, pero el final. Esto es de la parábola del Señor que vino, que le debía dinero, le debía y lo perdonó, y después el otro no quiso perdonar. Dice: entonces el Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así es, amén. Mis hermanos, voy a leerles solamente ahorita una reflexión y con eso termino. Una reflexión que vamos a ponernos en el caso de esta reflexión, por favor, mis hermanos. Se llama la reflexión: un día Dios habló conmigo. Mientras observaba el paisaje y alababa a Dios por su bella obra, allí sentado sentí la presencia del Señor. Y entonces Él me preguntó: ¿me amas? Y yo contesté: por supuesto, Dios, tú eres mi Señor y mi Salvador. Entonces Él me preguntó: si estuvieras físicamente incapacitado, ¿aún así me amarías? Me quedé sorprendido y bajé la mirada. Me quedé unos minutos en silencio y contesté: sería difícil, Señor, pero sí, aún así te amaría. Entonces el Señor me dijo: si estuvieras ciego, ¿amarías mi creación? Y pensé: ¿cómo podría amar algo sin poder verlo? Y entonces pensé en las personas ciegas que aman a Dios y a su creación. Así que contesté: es difícil, Señor, pero aún te amaría. El Señor entonces me preguntó: si fuese sordo, ¿oirías mi palabra? Pensé: ¿cómo podría oír algo siendo sordo? Entonces comprendí: escuchar la palabra de Dios no es solamente usar nuestros oídos, sino nuestros corazones. Contesté: sería difícil, Señor, pero aún oiría tu palabra. El Señor entonces me preguntó: si estuvieses mudo, ¿alabarías mi nombre? Pero pensé: ¿cómo puedo alabar sin voz? Entonces pensé que Dios desea que le cantemos desde nuestro corazón y que de todas maneras alabar es más que cantar. Entonces contesté: aunque estuviera mudo, alabaría tu nombre. Sí, Señor. Y el Señor preguntó: ¿en realidad me amas? Con valor y con profunda convicción le contesté: sí, Señor, te amo porque tú eres el Dios único y verdadero. Contento, yo pensé que había El Señor preguntó: ¿en realidad me amas? Con valor y con profunda convicción le contesté: sí, Señor, te amo porque tú eres el Dios único y verdadero. Pensé que había contestado correctamente, pero Dios preguntó entonces: ¿por qué pecas? Contesté: porque soy un ser humano y no soy perfecto. Y el Señor dijo: ¿por qué cuando las cosas te van bien te apartas tan lejos de mí? ¿Por qué en tiempos de angustias oras sinceramente? No hubo respuestas, solo lágrimas. El Señor continuó: ¿por qué solamente cantas en la iglesia? ¿Por qué me buscas solo en tiempos de necesidad? ¿Por qué pides cosas tan egoístas? ¿Por qué pides sin tener fe? Las lágrimas continuaron rodando sobre mis mejillas. ¿Por qué te avergüenzas de mí? ¿Por qué no compartes las buenas nuevas? ¿Por qué en tiempos difíciles lloras con otros
cuando yo te ofrezco mi hombro para que lo hagas? ¿Por qué pones pretextos cuando te doy la oportunidad de servir en mi nombre? Intenté contestar, pero no hubo respuesta que dar. Eres bendecido con la vida, me dijo. No te hice para que desperdiciaras este regalo. Te he bendecido con talentos para servirme, pero continúas dándome la espalda. Te he revelado mi palabra, pero no tienes el conocimiento de ella. Te he hablado, pero tus oídos estaban cerrados. Te he mostrado mis bendiciones, pero tus ojos nunca las vieron. He oído tus oraciones y las he contestado todas. ¿En verdad me amas? No podía contestar. ¿Cómo podría hacerlo? Estaba increíblemente apenado. No tuve excusa. ¿Qué podía decir? ¿Qué podía decir sobre esto? Cuando mi corazón hubo llorado y las lágrimas habían fluido, dije: por favor, Señor, perdóname. No soy digno de ser tu hijo. El Señor contestó: nadie es digno. Esa es mi gracia, hijo. Yo le pregunté: entonces, ¿por qué continúas perdonándome, Señor? ¿Por qué me amas tanto, Señor? El Señor contestó: porque tú eres mi creación, tú eres mi hijo. Nunca te abandonaré. Cuando llores, tendré compasión y lloraré contigo. Cuando estés deprimido, te animaré, y cuando caigas, te levantaré. Cuando te sientas cansado, te llevaré sobre mis hombros. Estaré contigo hasta el fin de los días y te amaré por siempre. Nunca antes había llorado como en ese instante. ¿Cómo pude haber sido tan frío? ¿Cómo pude lastimar a Dios con todo lo que hice? Entonces yo le pregunté a Dios: ¿cuánto me amas, Señor? El Señor me estrechó entre sus brazos y pude sentir como nunca antes su amor, su gracia y su misericordia. ¿Y tú, en verdad, amas a Dios? Y la pregunta, hermanos: ¿amamos a Dios? Mis hermanos, estamos aquí, la pastora va a pasar a ministrar. Quisiera que todos vengamos adelante, mis hermanos. Necesitamos una renovación con el Señor.